Profe, yo hice la correspondiente. activación. Perfecto, gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Bien. Entonces acá les decía, ya ustedes tienen habilitada esta semana, a pesar de que yo todavía no he colocado aquí el enlace que corresponde a la clase pasada que tuvimos, la del miércoles pasado, pero ya la colocaré y colocaré la del día de hoy, evidentemente, que va en la semana uno, porque para mí esta es la semana uno. Entonces luego usted tiene este capítulo del libro que debe de leer, del libro de Algorithms de Robert Sedgwick, y esto es sobre análisis de algoritmo, que es parte de la presentación que vamos a ver el día de hoy. Análisis de algoritmo. Y ahí ya esto es una ampliación de lo que yo les voy a explicar acá en estas 2 horas más o menos que vamos a tener aquí. Y las demás semanas ya están configuradas para que se habiliten solas. Lo único es que los contenidos todavía obviamente yo no los he colocado del todo. O sea que tengo que reorganizar el contenido para que se habilite en el momento en que sea pertinente, que ya hayamos visto lo que se requiere para obviamente completar, por ejemplo, examen parcial uno y eso. Y nada, vamos a comenzar. Análisis de algoritmos. El primer tema que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver dos, análisis de algoritmo y técnicas de diseño. Las técnicas de diseño, como ustedes saben, son varias técnicas que vamos a ver, pero hoy vamos a ver una introducción a todas las, bueno, no a todas, perdón, porque yo no me sé todas las técnicas, sino a las que yo domino, las que yo conozco, porque tampoco es que las domino todas, las que yo conozco, para que ustedes se lleven una idea de cómo funciona cada una de estas. Y entonces ya luego vamos a entrar en detalle en las que realmente nos interesan. Antes de, es importante ver esta presentación de análisis de algoritmo, análisis asintótico, porque esto es lo que me permite yo poder comparar los algoritmos. Vamos a ver diferentes herramientas para el análisis de algoritmo y al final nos daremos cuenta que hay una que es la que me va a resultar, que es el orden de crecimiento. Vamos a ver la definición de análisis asintótico, de dónde viene y por qué el nombre de asintótico. No sé si se recuerdan de matemáticas en cálculo 1, las famosas asíntotas, cuando estaban viendo los límites. Cálculo 1 digo yo porque así se llamaba en Pucamaima, no sé en INTE cómo se llama, creo que cálculo diferencial me parece. Vamos a ver los distintos órdenes de crecimiento que tenemos, constante, lineal, cuadrático, etcétera, y los diferentes casos que se pueden dar para la ejecución de un algoritmo. Cuando un algoritmo va a ejecutarse, eh, sobre el conjunto de datos que se va a ejecutar el algoritmo, cómo puede ese algoritmo comportarse dependiendo si el conjunto de datos tiene ciertas características, vamos a decirlo de esa forma. Son 4 preguntas, 5 preguntas que normalmente si usted se va por el área de algoritmia o usted decide estudiar algoritmia, usted se va siempre a preguntar cada vez que vaya a crear un programa nuevo, ¿qué tanto va a tardar mi programa en correr? ¿Cómo yo determino qué tanto va mi programa a correr? Yo puedo simplemente codificarlo y darle para allá y ver el tiempo de ejecución. Pero eso no son approach que sean convenientes porque en muchas ocasiones usted va a tener incluso que antes de usted codificar, hacer un análisis de cómo usted va a resolver el problema. Eso es lo ideal, o sea, eso es lo que manda. Lo que pasa es que a veces los problemas los vemos tan sencillos que de una vez empezamos a codificar y estamos cerrados en ese sentido. Siempre hay que tratar de hacer un análisis cuando se nos presenta un problema para resolver. Y cuando yo hago ese análisis, entonces yo puedo determinar sin necesidad de ejecutar mi programa, más o menos qué tiempo va a tardar mi programa en ejecutarse. Y no exactamente porque no es que vamos a determinar, mi programa va a durar 20 minutos en ejecutarse. No, no lo sé. Pero sí puedo determinar una métrica que me puede ayudar a yo dilucidar un poco si mi algoritmo es mejor o peor que otro. O si mi algoritmo le va a faltar memoria, va a ser un run out of memory. O si mi algoritmo es eficiente. ¿Por qué? Porque esa métrica que vamos a ver, vamos a clasificarlas y
La clasificación que haremos va a ser desde la más eficiente hasta la menos eficiente. Entonces, ya cuando usted haga su análisis de su algoritmo, que usted lo plantee a nivel de whiteboard, a nivel de una hoja en blanco, que usted diga, mi algoritmo debe hacer esto, 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 esto y esto y esto, y este es el pseudocódigo que tengo aquí. Entonces, yo puedo ese pseudocódigo analizarlo y determinar en qué clasificación cae mi algoritmo. Y así yo puedo determinar si mi algoritmo es más o menos eficiente que otro, porque si yo tengo otro algoritmo que resuelve el mismo problema y yo digo, bueno, ese algoritmo está un poco más pegado a la ineficiencia y el mío está un poco más pegado a la eficiencia, pues ya obviamente eso es algo que usted puede utilizar para determinar si usa su algoritmo o usa el otro. 4 formas de yo analizar, pero de las 4 nos daremos cuenta que la última que está ahí es realmente la que interesa en este preciso momento. Yo no sé más adelante si saldrán otras cosas. Yo no sé si alguno de ustedes en algún momento hará una maestría en Computer Science y va a detectar, va a hacer una tesis donde se determine otra forma de comparar los algoritmos que no sea usando esta métrica, pero por el momento esta es la que tenemos. Pero para llegar a esa métrica, si yo quiero un cálculo más preciso, yo puedo hacer, o mejor dicho, puedo aplicar otras técnicas para determinar la eficiencia de mi algoritmo. Y aquí tenemos 4 de ellas. La primera es el método científico, que es la mejor de todas. La mejor de todas porque le va a dar el tiempo más exacto. Usted codifica su algoritmo, lo tiene ahí a mano derecha. Usted hizo ese algoritmo para resolver el problema de la suma de 3. Yo tengo que determinar si dentro de un conjunto dado hay 3 números que yo los puedo sumar y me dan 0. Entonces, ¿qué hace el método científico? Si usted se recuerda de cuando le dieron ciencias naturales a usted en el bachillerato, el método científico era un método que se basaba en la observación. Yo tenía que hacer ensayos, yo tenía que observar, yo tenía que recopilar datos. Eso es lo que hace este mismo método a nivel informático. Yo tengo que observar, tengo que formular hipótesis, tengo que predecir para poder verificar y validar. Entonces yo agarro mi algoritmo, lo pongo en ejecución y digo, primero lo voy a ejecutar con una cantidad de elementos de 1000. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo que mi algoritmo recibe un arreglo de números. Entonces yo a ese arreglo de números voy a crear un arreglo de 1000 números y le voy a dar a mi algoritmo y voy a tomar el tiempo que tarda. 0.1 segundo tardó. Digo, déjame darle ahora un arreglo de 2000. 0.8 segundos tardó. Déjame darle ahora 4000, 6.4 segundos y así sucesivamente. Usted recopila toda la información que usted quiere. Si usted formuló una hipótesis donde dijo, bueno, yo asumo que ese algoritmo va a ser incremental con la cantidad de datos que yo le dé. Si yo aumento la cantidad de datos, el tiempo va a aumentar, pues entonces usted demostró su hipótesis, porque ahí ya está demostrado. Usted aumenta la cantidad de datos, aumenta proporcional la cantidad de tiempo de ejecución de su algoritmo. Ahora bien, con esos datos usted puede modelar una ecuación, porque si usted toma 2 de esos datos y aplica el método eh, de la pendiente, puede ser para encontrar, determinar una ecuación donde yo tengo 2 puntos en un plano cartesiano. Yo tengo el tiempo en función de ¿quién? De la cantidad de datos, que es lo que tenemos acá en la pantalla. Yo tengo el tiempo en función de la cantidad de datos. Entonces yo digo, para 1000K, 1000 elementos, el tiempo fue de ¿cuánto? 0.01. Para 2000 el tiempo fue de ¿cuánto? 0.06. Para 4000 ya el tiempo aumentó considerablemente porque de 0.06 pasó a 6 segundos. Pero para 8000 fíjese que también aumentó. ¿Y qué es lo que va haciendo la entrada? ¿Qué es lo que va haciendo el tamaño del problema, como le llama este señor, que es Robert Sedgwick? Esta imagen fue sacada de ese libro. El tamaño del problema se va duplicando. Yo primero tenía 1000, se duplicó a 2000. Después tenía 2000, se duplicó a 4000. Tenía 4000, se duplicó a 8000. En la medida que se duplica el tamaño del problema, fíjense que se crea, ¿qué es esto? Una función cuadrática o una función cúbica. Es una función polinomial. Entonces,
Yo, utilizando los valores, llego a la conclusión de que esta función varía según la cantidad de elementos, que es n, y evidentemente aplicando fórmulas matemáticas que ustedes deben de tener la más fresca que yo, llego a que la función que modela el tiempo, t en función de n, que n sería la cantidad o el tamaño del problema, me da que es una constante a, que es un valor que no cambia, un valor que va a multiplicar siempre a la cantidad o el tamaño del problema al cubo. Entonces usted toma esa fórmula y aplica los valores que estaban anteriormente. Usted toma una n y toma un tiempo y usted puede encontrar ese valor de a. Entonces ahí debajo, t de n dice, eso es igual a 9.98 por 10 a la menos 11 n a la 3, n al cubo. Quiere decir que si usted quiere saber qué tiempo va a tardar su algoritmo en ejecutar o resolver un problema de tamaño 10.000 elementos, de tamaño n igual a 10.000, entonces usted puede aplicar esa fórmula. Y ahí le va a dar el tiempo. Entonces ya esa es la manera más exacta en la que usted puede determinar el tiempo. Pero realmente fíjense que es un análisis que requiere mayor tiempo que los demás porque evidentemente usted tiene que dedicarle tiempo a la experimentación para poder correr el programa, validar que realmente lo está haciendo correcto y demás. La imagen que está a la derecha es simplemente aplicando el logaritmo de ambos lados de la ecuación para poder, obviamente, modelar la función en función de, bueno, para poder modelar la gráfica en función de la función logarítmica, valga la redundancia. Luego, yo tengo el modelo matemático, que según este matemático, valga la aclaración, Donald, creo que se llamaba, Donald Knuth. Dígame. Donald Knuth. El tiempo total de ejecución de un algoritmo, según ese señor, depende de dos grandes factores. El primero es el costo de yo ejecutar cada sentencia en el computador. Y yo pregunto, yo tengo una computadora que según ella dice que es una i7 de octava generación, asumo que es 2.2, tiene 16 GB de RAM y tiene un SSD de 512. Si yo ejecuto un for de 0 a 1000, ¿va a tardar el mismo tiempo que si lo ejecuta usted en su computador? No. No. Aunque tengamos las mismas características. ¿Por qué? Porque una sola variación de yo decir mi procesador es Intel y usted decir mi procesador es AMD, ya con eso es suficiente. Entonces, como yo tengo un algoritmo, yo necesito tratar de buscar una fórmula que me permita determinar el tiempo independientemente del computador donde se ejecute, porque, dicho sea de paso, el ejecutar una sentencia en el computador, obviamente a menos que usted tenga un Pentium 4, que cosa que entiendo que no va a ocurrir, con 512 megabytes de memoria, entiendo que no va a ocurrir, el costo de ejecutar cada sentencia quizá difiere de nanosegundos, vamos a decir que difiera de microsegundos, como mucho, que en su computador difiera 10 microsegundos que en el mío. Es algo casi imperceptible para nosotros el determinar eso. Entonces, para yo estar en esa tortura de decir, no, es que yo lo ejecuté en el computador de Ismael, pero yo lo ejecuté en el computador de Eric y en el de Samuel, pero entonces me dan tiempo diferente. Claro, te van a dar tiempo diferente porque el tiempo de ejecución de cada sentencia es diferente. ¿Qué dice este señor? En vez de tú tomar en cuenta el costo de cada sentencia en el computador, ubica la frecuencia con la que se va a ejecutar cada sentencia y eso te va a dar una idea más clara del tiempo dependiente de la entrada de datos que va a tener tu algoritmo. En este caso, aquí n es el primer for. Este primer for que tiene ahí va de 0 a n, quiere decir que se va a ejecutar n veces. Pero dentro de ese for hay otro que también se ejecuta al menos n veces menos 1. ¿Por qué n veces menos 1? Porque aquí
Se toma el for anterior, la variable del for anterior, y se le suma 1. Quiere decir que aquí se va a ejecutar n menos 1. Y ese for que está dentro, perdón, que es el de la K, se va a ejecutar n veces menos 2, tomando como base n, obviamente, porque si este es n, se supone que si este inicia en 0, este va a iniciar en 1, este va a iniciar en 2. Entonces quiere decir que este se va a ejecutar n veces menos 2. Acá. Entre 6 son 3 for. Hay una fórmula por ahí matemática que dirá por qué entre 6, pero esa a mí no me interesa ahora mismo. Lo importante es que la frecuencia de cada sentencia, o sea, este if que está aquí, que es realmente lo que estamos determinando cuántas veces se ejecuta, se va a ejecutar n por n menos 1 por n menos 2 veces. Porque cada vez que la J cambie, este for vuelve y se ejecuta. Cada vez que la I cambia, este for vuelve y se ejecuta. Entonces, por cada ejecución del for anterior, el for que está más interno se ejecuta nuevamente la misma cantidad de veces. Por eso es una multiplicación. Si usted desarrolla esa ecuación, le queda n al cubo entre 6 menos n al cuadrado entre 2 más n entre 3. ¿Qué dijo el señor? ¿Qué dijo el método científico? Que eso es n al cubo. No está tan lejos de la realidad. Lo único que aquí hay una ecuación quizá un poco más exacta. Ahora bien, la notación tilde, que es el tercer elemento y depende obviamente del modelo matemático, me dice a mí, mira, tú tienes tu ecuación n al cubo entre 6 menos n al cuadrado entre 2 más n entre 3. Ahora bien, si te fijas y haces un análisis, te darás cuenta de que a medida que n aumenta, el factor determinante de tu ecuación realmente es n cubo, porque los demás valores se vuelven tan insignificantes frente al valor de n al cubo que no hay necesidad de tomarlos en cuenta. Entonces, para yo decir cuál es la notación tilde de mi algoritmo, yo no digo que es n al cubo entre 6 menos n cuadrado entre 2 más n 3. Yo no digo, realmente la notación tilde es un aproximado de n al cubo entre 6. ¿Por qué? Porque me fijo en esta tabla que está acá y veo que cuando es 500, fíjense que esto es 20 millones frente a 125.000 de el factor restante que no es el factor determinante de la ecuación. Cuando es 1000, fíjense la diferencia. Cuando es 2000, fíjense la diferencia. Entonces la notación tilde simplemente se usa para representar una función que al ser dividida por F1, por Fn, Fn es la función que modela obviamente mi algoritmo, tiende a 1 en la medida en que n crece. Utilizamos la notación para indicar que g de n tiende a f de n. O sea que si yo divido g de n entre f de n, eso se aproxima a 1 en la medida que n crece. De eso trata la notación tilde. Ahora bien, ya tenemos la notación tilde. La notación tilde dice que esto es n al cubo entre 6. El método científico dice que esto es n al cubo entre 6 menos n al cuadrado entre 2 más n entre 3. Y este dice que es n al cubo. Pipo, se quedó esto ahí. ¿Cómo yo borro eso ahora? Keep slide, subtitle. Bueno, no sé, se quedó eso ahí. Bien, ¿qué pasa? Aquí, si yo hago un análisis de este código fuente, sin la necesidad de determinar que si se ejecuta n veces, yo me doy cuenta que aquí hay 3 for. Inmediatamente me doy cuenta que aquí hay 3 for. Ahora, si hago el análisis, me voy a dar cuenta que el for más interno ejecuta n veces, n menos 2 veces, este for de acá. ¿Por qué? Porque siempre aumento 1 aquí. Quiere decir que el for anterior, que es el de J, ejecuta n menos 1 y el anterior n.
Entonces, si yo hago todo este análisis de decir, bueno, es que la cantidad de veces que se ejecuta CNT++ depende de la cantidad de veces que se ejecuta el if, dependiendo de esta sentencia, pero eso es irrelevante. Pero el if, ¿cuántas veces se ejecuta el if? Ya dijimos que era n por n-1 por n-2. Entonces yo puedo dedicarle un tiempo diferente a cada una de esas sentencias para tener una constante que sería el tiempo que va a tardar ejecutarse en el computador. Y en vez de yo decir, no, tarda 10 segundos, yo voy a decir, eso tarda t segundos. Una constante cualquiera. Entonces yo voy haciendo mi ecuación para determinar cómo sería el tiempo de mi algoritmo. Pero la notación tilde me dice, no tome esta ecuación, realmente lo que a ti te interesa es el factor dominante, que es n al cubo. Entonces, aproximadamente T1, que sería el tiempo de ejecutar cada sentencia, y cada sentencia dentro de los 3 for. O sea, este es, yo no sé dónde lo dice aquí. Bueno, T1 dice que es la cantidad de tiempo de ejecutar todos los for, que sería la cantidad de veces que se va a ejecutar este if aquí. T1 entre 6 más n al cubo, esa es la notación tilde, que al fin y al cabo el orden de crecimiento es n al cubo. Entonces fíjense desde dónde partimos, desde el método científico hasta llegar a que este algoritmo es n al cubo. ¿Hay necesidad de hacer todo ese análisis? No. Ya yo tengo clasificaciones. Gracias. El orden de crecimiento, el orden de crecimiento ya está clasificado. ¿Que difiere un poco en una computadora u otra? Sí. ¿Que no es un cálculo exacto? Sí. Pero me da una idea de lo que yo necesito. Y si yo mido a todo el mundo con la misma vara, pues yo puedo compararlo entre ellos. Porque si yo todos los algoritmos que conozco los mido con la misma vara del orden de crecimiento, y dicho sea de paso, como están colocados aquí, es el orden en el que, en el orden de eficiencia, quiere decir que si es constante, eso es lo más eficiente que hay, si es exponencial, es lo menos eficiente. Y yo sé que mi algoritmo es logarítmico, pero yo tengo otro algoritmo que resuelve el mismo problema que es lineal. ¿Cuál de los dos yo voy a usar? El que es logarítmico. Porque en la escala de eficiencia está antes. Quiere decir que es más eficiente. Entonces ya yo no necesito saber si él va a tomar 10 segundos o va a tomar 20, porque el análisis que se hizo ya determinó que es logarítmico, sin necesidad de aplicar método científico. Entonces, en ese sentido, esta es la escala que utilizamos. Yo tengo un algoritmo que puede ser constante, que ese es el mejor de todo, porque constante quiere decir que yo le puedo dar 1.000.000 de datos y él va a tomar el mismo tiempo siempre. Yo le puedo dar 10 elementos o 1.000.000 y él va a tomar el mismo tiempo siempre. Eso es como que usted va a sumar dos números. Logarítmico, que es un tiempo logarítmico. Recuérdense que el logaritmo de n es una función que su crecimiento es al paso. Fíjense cómo ellos modelan, en este caso, la función logarítmica en el cuadro. A medida que aumenta el tamaño del problema, fíjense el tiempo que no aumenta proporcional al tamaño, sino que aumenta en una mínima cosa proporcional. Porque el logaritmo, ¿qué es la función logarítmica? Es lo inverso a lo exponencial. Es lo inverso a la función de la potencia. Si yo digo 2 a la 3 es igual a 8, yo digo el logaritmo en base 2 de 8 es igual a 3. Entonces, si mi algoritmo es logarítmico, quiere decir que yo ando buscando ¿qué? El tiempo de ejecución dependiente de la entrada. Cuando yo digo logaritmo en base 2 de 8, yo estoy diciendo que son 8 elementos. Cuando yo digo que son 500.000 elementos, yo busco el logaritmo en base 2 de 500.000 y eso me va a dar un número que va a ser extremadamente menor que 500.000. Extremadamente menor. Porque el logaritmo en base 2 de 32, ¿cuánto es? 5. Si yo elevo 2 a la 5 me da 32.
Entonces, para 32 elementos, el tiempo va a ser 5. ¿5 qué? 5 segundos, 5 horas, no sé. No tiene nada que ver. Simplemente es mejor que lineal. Porque lineal, ¿qué es? Proporcional a la misma forma en que aumenta la entrada de datos. Para 100 elementos toma 100 de tiempo. Para 200 toma 200 de tiempo. Para 300 toma 300. Para 500 y así sucesivamente. Aumenta en la misma proporción. Y linearítmico, que es un término que acuñé del libro de Robert Sedgwick, él es que usa este término de linearítmico, que es una función que modela mi algoritmo, que es lineal y logarítmico al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque depende no solamente de la cantidad de datos n, sino también depende del logaritmo de n. Entonces una multiplicación sería n por el logaritmo de n. Y eso me modela mi orden de crecimiento para un algoritmo. Y obviamente, linearítmico va a estar muy pegado que lineal, porque al fin y al cabo, cuando yo digo para 100K, ¿qué va a pasar? Va a ser 100 lineal, pero si es linearítmico tiene que ser 100 por el logaritmo de 100. Entonces 100 por el logaritmo de 100, el logaritmo de 100 es 10 en base 10, obviamente. Porque normalmente esto es en base 2 que se habla, porque obviamente es computadora, pero vamos a asumir que sea base 10. En base 10, el logaritmo de 100 es 10. Quiere decir que sería 100 por 10, serían 1000. Entonces eso sube un poco más. Ya no es 100 aquí, sube un poco más. Pero no va tampoco a separarse tanto, porque el logaritmo crece a un ritmo lento. Cuadrático, ustedes saben cuáles son las funciones cuadráticas, el polinomio cuadrático elevado al cuadrado, que normalmente duplica. Si yo tengo 2 al cuadrado sería 4. Si tengo 100 al cuadrado serían 1000. Si tengo 200 al cuadrado serían 4000. Y así sucesivamente. Cúbico, todavía peor. Y exponencial cuando yo tengo la base 2 elevado a la n. Ni siquiera es al revés. No es n a la 2. No es 2 elevado a la n. Ahí quien cambia no es la base, sino que cambia el exponente. Y ahí todavía obviamente es más peligroso. No obstante eso, yo tengo asociaciones para determinar si mi algoritmo, a grosso modo, es lineal, constante, logarítmico, linearítmico, cuadrático. Hay algoritmos que son más complejos de determinar que otros, pero hay algunos que son fáciles, como estos. ¿Cuándo un algoritmo es constante? Cuando ejecuta sentencias que no dependen de la entrada de datos. Yo tengo que sumar dos números. Y esos dos números que tú vas a sumar dependen de la cantidad de datos que tú vas a sumar. No, porque son los mismos dos números que vas a sumar. Ah, pues no hay problema. Tú le puedes meter 1.000.000 de datos. Si son los dos mismos números que tú vas a sumar, eso siempre va a ser constante. Si te dio 10 segundos la primera vez, 10 segundos te debe de dar más o menos en todas las otras veces. Logarítmico. Binary search, por ejemplo, divide en la mitad. Cuando tú cortas a la mitad el conjunto, normalmente estás ante un algoritmo que es logarítmico. ¿Quién me explica qué hace el binary search? Si alguien lo sabe. Si están levantando la mano, no lo estoy viendo, así que hablen. Eh, Según yo tengo entendido, el método de búsqueda binario es que, por ejemplo, toma el arreglo, si son 10, toma primero los primeros 5, si está ahí, pues lo da, si no está ahí, desecha los primeros 5 y después toma del 6 al 10, y entonces toma la primera mitad del 6 al 8, si está ahí lo da, si no, pues entonces desecha del 6 al 8 y luego del 9 al 10 y así hasta que encuentra el número. Exactamente, muchas gracias. Eso es lo que hace. Entonces, como dijo su compañero, desecha la mitad. Si son 10 elementos y yo, claro, cabe resaltar que los elementos están ordenados y esa es la ventaja. ¿Por qué? Porque yo tomo el conjunto de datos de 10 elementos y lo parto a la mitad.
¿El elemento que ando buscando está en la mitad? No. ¿Es menor que el elemento que está en la mitad? Sí. ¿Para qué tengo que buscar para arriba? No voy a buscar para arriba. Busco en la mitad de abajo. Si es lo contrario, que el elemento que yo ando buscando es mayor al elemento que está en la mitad, entonces yo busco hacia arriba, descarto hacia abajo. Entonces, en cada iteración, en cada búsqueda que yo realizo, en cada división, yo voy descartando la mitad del conjunto. Siempre. Tomo 10, de esos 10, busco en la mitad y dependiendo si lo encuentro, entonces o me quedo con los 5 de arriba o me quedo con los 5 de abajo. Con esos 5 corto a la mitad, sería 3 más o menos, o 2. Si está en la mitad de arriba, o sea, del 2 al 5, porque no es que voy a buscar del 2 al 10 otra vez, es del 2 al 5, porque ya dividí en mitad 2 veces. Entonces sería del 1 al 5, yo divido la mitad 3, busco del 3 al 5, a ver si está. Primero busco si es el 3. Si no es el 3, digo, ok, ¿es mayor o menor? Menor. Entonces busco dentro del 1 o el 2. Y ahí vuelvo y divido la mitad. Entonces me estoy ahorrando el tener que recorrer el conjunto completo, eliminando la mitad del conjunto en cada división que hago. Por eso es logarítmico. Tiene que ver con árboles, porque se forman normalmente árboles cuando yo voy separando a la mitad. Si se recuerdan, bueno, si tomaron clase conmigo el trimestre pasado no se van a recordar de nada, pero bueno, el árbol binario de búsqueda es un árbol binario donde los elementos están dispuestos de manera que el menor elemento está a la izquierda de su padre y el mayor está a la derecha. Quiere decir que si yo tengo, por ejemplo, un árbol donde el 10 es la raíz, a la izquierda del 10, pues evidentemente está lo más pequeño y a la derecha está lo más grande. ¿Qué pasa? Que cuando yo digo que ando buscando el número 9, si yo voy a la raíz, veo que en la raíz está el 10. Como está el 10, yo sé que ese no es el que yo ando buscando, pero sí sé que el que yo ando buscando es menor y ya yo sé que los que están a la derecha son mayores, entonces no voy a ir para la derecha, voy para la izquierda. Entonces, de 3 elementos que tenía el árbol, termino recorriendo solamente 2. Si fueran 8 elementos, terminaría recorriendo 3. O sea, siempre va a depender de la altura del árbol la cantidad de elementos que yo tengo que comparar. ¿Por qué? Porque en un árbol de 8 que está balanceado, yo voy a tener la raíz con 2 elementos y esos 2 elementos a su vez van a tener 2 elementos adicionales. Y ahí tengo 7 elementos. El árbol es de tamaño 3, de altura 3. Entonces, si yo voy a buscar un elemento y me pongo en la raíz y no es la raíz que ando buscando, o voy para la izquierda o voy para la derecha. Si me voy para la izquierda, ahí tengo un elemento que tiene 2 hijos. Si ese no es el elemento que ando buscando, entonces me voy para la izquierda o me voy para la derecha. ¿Qué hago? Vamos a decir que me fui para la izquierda. Llegué a un elemento que es un nodo hoja que no tiene hijos. Si es el elemento que ando buscando, pues lo retorno. Si no, acabé la búsqueda. Comparé 3 veces, pero ¿cuántos elementos tenía el árbol? 8, 7 en total. Entonces, si hacemos una simple matemática y decimos, el árbol binario de búsqueda normalmente está compuesto de 2 elementos. Si yo digo 2 a la 3, normalmente es para un árbol de 8. Entonces, un árbol de altura 3 va a tener como mucho 8 elementos. Si yo invierto la función y digo, logaritmo en base 2 de 8, ¿cuánto me da? 3. Entonces, ¿qué tiempo me tardó dentro de 8 elementos yo encontrar el elemento que ando buscando? Fácil. Logaritmo en base 8 me da 3. Por eso la función es logarítmica, porque al fin y al cabo esto se vuelve un árbol. Cuando yo voy dividiendo en mitad, lo que se vuelve es un árbol, y el árbol, yo al final termino recorriendo la altura del árbol y no la cantidad de elementos que tiene el árbol. Lineal, cuando yo tengo un for que depende directamente de la entrada de datos.
pero que recorre elemento a elemento, porque si yo tengo un for y ese for lo que hace es recorrer la mitad de los elementos porque va incrementando de 2 en 2 siempre, entonces ya no es n, ya es n entre 2, porque nada más recorro la mitad de elementos. N logaritmo de n, por ejemplo, algoritmos de la talla de Merge Sort, Quick Sort, son algoritmos que para poder ordenar los elementos y colocar cada elemento en su lugar, le toma tiempo logarítmico. Pero tiene que hacer ese proceso logarítmico de ordenar el elemento para cada uno de los elementos. Entonces, para cada elemento dentro del conjunto n, yo tengo que hacer un proceso que me va a tomar un tiempo logaritmo de n para ubicar ese elemento. Entonces, por eso tengo n logaritmo de n, porque por cada elemento tengo un proceso que es logarítmico para poder ordenar los elementos. N cuadrado, tengo dos for, uno dentro de otro. O tengo dos while, porque siempre vemos for, pero si yo tengo un while que inicia en 0 y la variable se va incrementando de 1 en 1 y la condición del while para salir es que sea menor o igual que n, él va a llegar hasta n obligatoriamente. Mientras sea menor o igual que n, hasta que no llegue a n, no se va a parar. Es lo mismo. O sea que el hecho de que sea un for es simplemente representativo. Es el hecho de que yo tengo que recorrer todos los elementos. Tipo de algoritmo de esto, lo que tienen que chequear los pares. Por ejemplo, yo tengo que chequear pares de elementos. Por cada elemento que tengo en el conjunto, tengo que verificar si hay otro elemento dentro del mismo conjunto que sumado con este me da 0. Entonces tengo que tomar todos los elementos, el primero, y sumarlo con todo lo que están a su derecha. Luego tomo el siguiente y sumarlo con todos los demás elementos. Tomo el otro y así mismo. Entonces tengo que buscar todos los pares, todos los posibles pares. Y eso me da 2 for, uno dentro de otro. Y eso es n cuadrado. N al cubo, buscar todas las tripletas, todos los triples, las tripletas de número. ¿Por qué? Porque por cada número que tengo que buscar dos números adicionales que me den un tercer número. Quiere decir que yo tengo que hacer un recorrido del conjunto para luego por cada uno de esos elementos recorrer el conjunto otra vez para agregar un segundo elemento, para luego agregar un tercer elemento y poder completar todas las posibles combinaciones. Exponencial sería buscar todos los subconjuntos posibles dentro de un conjunto, buscar todas las combinaciones posibles como una búsqueda exhaustiva. Vamos a ver más adelante. Y eso me da 2 a la n. ¿Por qué? Porque son todas las posibles búsquedas, todos los posibles subconjuntos. Una pregunta. Dígame. Dale para atrás de nuevo. La diferencia de el de divide a la mitad y divide y vencerás es que en uno está organizado y en otro no. No, lo que pasa es que en el divide a la mitad, yo voy, a medida que voy dividiendo, voy recorriendo el conjunto. En divide y vencerás, yo por cada elemento que tiene el conjunto, tengo que dividirlo para poder ordenarlo. En el caso de los sort, quick sort, merge sort. Entonces, el tiempo que me toma yo ordenar cada elemento es totalmente dependiente del logaritmo de la cantidad de elementos. Usted tiene el elemento 1, 2 y 3. Entonces, para ordenar el conjunto, obligatoriamente usted tiene que recorrer todos los elementos. Tiene que recorrer el elemento 1, el 2 y el 3. Pero para encontrar la posición que le corresponde a cada elemento, entonces usted tiene que tomar tiempo logarítmico dependiente de la cantidad de elementos para saber que el 1 le corresponde en esta posición, que el 2 le corresponde en esta posición y que el 3 le corresponde en esta posición. En el caso de divide a la mitad, él no tiene que recorrer el conjunto completo. En el caso de divide y vencerás, tiene que recorrer el conjunto completo normalmente.
¿Respondida su pregunta, Luis? ¿O le queda alguna duda todavía? Sí, sí, me entendí. De Gracias. acuerdo, a su orden. Jóvenes, cuando yo voy a ejecutar un algoritmo, yo normalmente le doy a mi algoritmo una entrada de datos y dependiendo de la entrada de datos, cómo esté, entonces el algoritmo se puede comportar de una forma u otra. Hay algoritmos de ordenamiento que vamos a ver que ustedes se darán cuenta que si yo le doy la entrada ordenada, de ser de orden de crecimiento n cuadrado, pasan a ser orden de crecimiento n. Y usted dirá, ¿y cómo es posible eso? Sí. ¿Por qué? Porque estaría trabajando el algoritmo con un best case. Eso es lo que se llama un mejor caso. Un mejor caso es representado por omega siempre, y ténganlo presente. Siempre es omega. Ustedes van a ver materiales por ahí con lo que yo no concuerdo, que siempre utilizan la O para representar los tres tiempos. El caso mejor, el caso peor y el caso promedio. Yo no. Yo uso las nomenclaturas establecidas que son omega para el mejor caso, Big O para el caso peor y theta para el caso promedio. Entonces, si yo le pregunto a usted de estos que están aquí, de estos tres órdenes de crecimiento, ¿cuál es el orden de crecimiento para el mejor caso de este algoritmo? ¿Qué ustedes me responderían? Disculpe, Big O y Teta, ¿cuál eran? Perdón que no escuché bien. Big O es el peor y theta es el caso promedio. Ah, ok, ok. Entonces, si yo le pregunto ahora mismo, de esas tres que están ahí, imagínense que yo le doy esos tres órdenes de crecimiento, n cuadrado, y le digo, para este algoritmo, el caso mejor, ¿cuál es su orden de crecimiento? ¿Qué ustedes me responderían? El de omega. El de omega, que sería n la respuesta realmente. Porque yo le preguntaría con omega, yo le diría el mejor de los casos, o sea, el caso omega. Entonces la respuesta correcta sería n. Entonces, Ok, si entiendo. yo pongo Big O aquí, Big O aquí y Big O aquí, yo no tengo forma de saber cuál es el mejor, el peor o el caso promedio. Entonces, yo uso las nomenclaturas siempre. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que yo tengo la función que modela mi algoritmo en condición normal, pero cuando yo le doy un best case o un caso mejor, esa función que modela tiende a mi función. Hay una constante que se multiplica, pero hay una función g de n que tiende a la función que modela mi algoritmo. Recuérdese que f de n es la función de mi algoritmo, que yo no la conozco. Yo no la conozco por una sencilla razón, porque para eso yo tendría que hacer un análisis matemático. Pero en este caso, yo tengo mi función f de n y yo digo, hay una función g de n que tiende hacia arriba, o sea, tiende a llegar a la función que modela mi caso, a la función que modela mi algoritmo, perdón. Si esa función g de n está por debajo de mi función de mi algoritmo, pues evidentemente es porque es una función mejor que la mía, no peor. O sea, si esa función, esta es la que modela mi algoritmo, pero bajo ciertas circunstancias, cuando mi algoritmo se ejecuta con una entrada de datos buena, esta función es la que prima en ese comportamiento y esa función está por debajo de la normal. Quiere decir que yo estoy trabajando con un best case. Entonces, acá, esta es la función de mi algoritmo normal, que puede ser que yo haciendo un análisis la determine, pero con yo utilizar los órdenes de crecimiento me basta y me sobra. Y vamos a ver, como les dije, algoritmo de ordenamiento, donde se da este caso que planteo aquí, que el mejor caso es n, pero su peor caso y su caso promedio son n cuadrado. Dicho sea de paso, por esta razón es que se llama análisis asintótico. ¿Por qué? Porque yo estoy hablando de asíntotas hasta cierto punto. Yo tengo una función a través de la cual mi función tiende a ella, pero no llega a ella. En el caso promedio, yo tengo mi función de mi algoritmo delimitada por una función g de n, pero con dos constantes diferentes, donde esas dos constantes lo que hacen es acercar
por arriba y por abajo a mi función de mi algoritmo. Y por último tengo el caso peor, que es, yo tengo una función que va a tender a mejorar hacia abajo, a mejorar el tiempo, va a tender a llegar a mi función real. Pero esa función es peor que la mía porque está por encima de la que realmente es la función de mi algoritmo. Entonces, mi función que está por debajo de ella, la que me dicen que es peor, tiende obviamente hacia mí, pero está por encima de mi tiempo real, de mi tiempo normal, porque ese cuando yo estoy trabajando en un caso peor, vamos a ver un algoritmo que es el Quicksort, que ustedes verán que él es tiempo n logaritmo de n, pero si trabaja con un peor caso, se vuelve n cuadrado. Entonces, para mejorar ese algoritmo, se aplica una técnica para que el algoritmo, en vez de trabajar siempre con un peor caso, trabaje con un caso promedio. Para un algoritmo de sorting, ¿qué sería un peor caso? Que la entrada de datos esté totalmente al revés de lo que realmente se requiere. Yo necesito los números en orden ascendente y el listado que me dieron está en orden ascendente. En esa situación yo tengo que hacer la mayor cantidad de movimientos posibles, porque cada número está en el lugar equivocado. Puede ser que el 5, si son 10, el 5 quizá esté en la posición que le corresponda, quizá. Pero si son 11, el 5 hay que moverlo aunque sea una posición. Entonces, ese es el punto de saber con qué caso trabajar. Y más allá de eso es yo poder determinar cuál entrada de datos para mi algoritmo representa una entrada mala y si yo puedo hacer que esa entrada, antes de que mi algoritmo se ejecute, yo puedo hacer algo con esa entrada para que esa entrada se mejore o se pase de ser un caso peor a un caso promedio o pase de ser un caso peor a un best case, entonces yo tengo que hacerlo. Siempre y cuando, obviamente, mi algoritmo se comporte con orden de crecimiento diferente en casos diferentes. Preguntas hasta ahora, jóvenes. No. Por ahora entiendo que no. Ok, excelente. Entonces vamos a la presentación número 2. Técnicas de diseño de algoritmos. Pero permítanme por lo menos buscar un vaso de agua. Deme un minuto. Adelante. Bien, jóvenes, disculpen. Vamos a continuar. Técnicas de diseño de algoritmo.
Vamos a ver qué es una técnica de diseño y luego vamos a adentrarnos en ver, a grosso modo, estas 4 técnicas de diseño, de las cuales en la que más nos vamos a enfocar es en la última. A esa le vamos a dedicar al menos 2 semanas para ver ejemplos y soluciones basadas en esta técnica, porque son de las técnicas más utilizadas y de las técnicas que, si usted va a buscar un trabajo que le requiera de tener skills en algoritmo de datos, algoritmo y estructura de datos, perdón, seguramente van a evaluar a ver si usted conoce y sabe cómo aplicar la técnica de programación dinámica. ¿Qué pasa con las técnicas de diseño? Que normalmente cuando usted tiene un problema, se enfrenta a un problema nuevo, usted lo primero que hace es tratar de buscar hacia atrás y decir, déjame ver si en algún momento yo he resuelto algún problema que se parezca a este. ¿Para qué? Para buscar una solución que sea parecida, porque evidentemente, si ya yo tengo una planilla o una plantilla para yo resolver los problemas, me saldría más fácil. Hay muchos problemas de los que se presentan en algoritmia que si ya usted conoce un problema previo, pues te le sabe a nada. Si usted en algún momento le presentan un problema, por ejemplo, que es para encontrar dentro de un conjunto de datos la cantidad, cuántos números únicos hay, usted puede hacerlo de varias formas. Una de las formas es usando una estructura de datos que no permita repetición de elementos. Si usted lo resuelve de esa forma y más adelante le plantean otro problema, pero en vez de con números que sean con nombres, ¿qué usted va a hacer? Básicamente lo mismo. Usted va a aplicar la misma estructura de datos, pero esta vez los elementos no van a ser enteros, van a ser elementos de tipo string. Entonces, la misma solución que usted le dio al problema 1 es lo mismo que le va a resolver el problema 2. Entonces, las soluciones que hacemos normalmente nos ayudan a resolver problemas más adelante. Por eso es que en algoritmia y estructura de datos es importante mantenerse resolviendo problemas. Mantenerse usted resolviendo problemas porque eso le va a ayudar a practicar y a conocer, tener un dominio, un contexto más amplio de los problemas que se pueden presentar y los tipos realmente. La ventaja de usar las técnicas es que obviamente estas proveen plantillas reutilizables porque me dicen, mira, si el problema tiene ciertas características como esta y esta, entonces tú puedes aplicar esta técnica. Pero si no la tiene, entonces no te conviene aplicar esta técnica. En muchas ocasiones nos indican cuál es la mejor estructura de datos que podemos usar. ¿Por qué? Porque también yo veo problemas resueltos con esas técnicas y yo veo que en esos problemas resolvieron con una estructura de datos que yo también puedo utilizar en este nuevo problema que tengo que resolver. Pero también me ayuda en el análisis de la complejidad de tiempo y espacio, porque la presentación que vimos anteriormente habla del orden de crecimiento, pero el orden de crecimiento yo lo aplico para el tiempo y el espacio. ¿Qué tanto tiempo va a durar mi algoritmo ejecutándose? Pero también, si yo uso una estructura de datos adicional para resolver el problema, como la que acabo de mencionar, entonces hay un espacio extra. Ese espacio extra, ¿cómo es? Tiene que ser el doble de la cantidad de elementos o solamente es la misma cantidad de elementos, en cuyo caso serían n, orden de crecimiento n en cuanto al espacio, si es la misma cantidad de elementos, u orden de crecimiento n cuadrado si es el doble de espacio. O si es el cuádruple, no, elevado al cuadrado. Fuerza bruta es una técnica que su definición es tan sencilla que ni siquiera se entiende. Porque fuerza bruta dice, es una técnica straightforward que permite la solución del problema de manera sencilla y rápida debido a su enfoque en la solución y no en el análisis de la problemática. Pero eso son todas las técnicas realmente. Se supone que todas las técnicas deberían permitirme resolver el problema de manera rápida y sencilla. Pero fuerza bruta es la primera solución que le viene a la mente. O sea que ahí no se toma en cuenta lo que viene siendo el rendimiento, la eficiencia, nada de eso. Absolutamente nada. Estos son los peores algoritmos que usted puede encontrar normalmente. Bacanísimo. Eso son lo que vamos a hacer en los laboratorios, más o menos. Y eso son lo que va a hacer que usted se queme también en los laboratorios. Es una técnica muy utilizada para resolver problemas de conjunto de datos pequeños.
Ojo, conjunto de datos pequeños no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo aquí, porque obviamente yo no voy a poner su programa a correr con 1000, 2000, 2 millones de datos, no. Yo lo voy a poner a correr con conjuntos de datos pequeños. Ahora, no me venga usted a decir, profesor, pero usted dijo que fuerza bruta es una técnica para resolver problemas de conjunto de datos pequeños. Por ende, como esos conjuntos que usted va a probar son pequeños, yo le apliqué la fuerza bruta. No. Ejemplos de fuerza bruta. Bubble sort, selection sort. Si ahora mismo yo le doy una serie de números, alguien que me responda, no sé, el primero que hable. Si ahora mismo yo le doy una serie de números y yo le pido ordenar esos números, descríbame cómo lo haría. Primero pregunta si lo quiere ascendente o descendente. Ascendente. Ok, según yo entiendo el cual el burbuja es cuando yo tomo, por ejemplo, si lo quiero ascendente. No, espérese. No me hable de burbuja ni de ningún algoritmo. Dígame cómo usted lo resolvería. A fuerza bruta. Olvídese. Sí, Fuerza cómo bruta. usted lo. Sencillo. Si es fuerza bruta, yo tomo el primero, es un 2, el segundo es un 5. Digo, ¿el 2 es más largo que el 5? Pues sí, pues se quedó así. Luego veo el 5 y después veo un 3. ¿El 5 es más grande que el 3? Sí, entonces yo cambio el 5 con el 3. Y así hasta que yo acabe la lista entera, entonces repito una y otra vez hasta que ya no quede ninguno, o sea, que todos estén en orden. Eso sería fuerza bruta. Excelente. Alguien que O tenga ponerlo dentro de otro. una serie. Con O un ponerlo arreglo, de... yo con un arreglo y haría básicamente lo que mi compañero dijo. Y No, lo no voy poniendo en otro arreglo, esta vez de forma ordenada, ascendente, como dijo el profe. está bien, pero no se me vaya o- por programación. Dígame el proceso nada más. Como hizo su compañero. Su compañero fue bastante explícito y dijo, yo tomo el primero, si es un 2 lo comparo con el 5 que está al lado y si Ok. son igual lo dejo así. Lo mismo. Yo utilicé el lenguaje más técnico para explicar cómo yo lo haría ya en base, cómo resolver el problema tipo fuerza, como lo que yo entendí, cómo Ok. yo lo solucionaría de forma analítica el programa. ¿Alguien tiene alguna otra solución diferente a Sí, eso? Dígame. realmente la que él dijo, pero hay lenguajes de programación que proveen métodos para uno hacerlo. Creo que en C# hay uno, no sé si es sort, pero en JavaScript, por ejemplo, usted tiene una estructura de datos, en este caso digamos que es un arreglo de números. Ese arreglo de números usted le pasa el método sort y ahí se organiza automáticamente. Es perfecto su enfoque, pero realmente yo no andaba buscando eso, porque a nivel de, como usted dice, a nivel de programación se resuelve fácil. Ya yo tengo 60.000 y un métodos que incluso saben cómo manejar diferentes conjuntos de datos. Pero yo me refiero es al proceso, cómo hacerlo. En mi caso, por ejemplo, ¿qué yo hago? Yo tengo el mismo conjunto de números de que le di al caballero, que respondió la primera vez. Yo tomo el primer elemento y visualmente voy buscando la posición que le corresponde. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo el 5 de primero y yo veo el 5, bueno, al lado está el 2, después está el 3, después está el 4, después está el 6, digo, espérate, llegué hasta aquí, ahí pongo el 5. Entonces me quedó el 2, 3, 4 de un lado, el 5, después el 6 y después otro número. Entonces yo tomo el 3, el 2, perdón, que es el primero que está, y voy buscando y digo, aquí está el 3, no, el 3, y voy buscando a ver si le corresponde otra posición. Y así sucesivamente lo voy haciendo. Eso es otra forma de resolverlo. El caballero lo hace comparando pares. Comparando pares es el bubble sort. El punto de estas dos técnicas, cualquiera que sea, es que son técnicas de fuerza bruta. ¿Por qué? Porque es la manera más absurda de usted resolver el problema. Es lo primero que le viene a la mente para usted resolver el problema. A nadie le va a pasar por la mente que yo pueda dividir el conjunto en dos. A nadie le va a pasar por la mente que yo pueda hacer comparaciones con dos punteros, por ejemplo, que yo vaya recorriendo el conjunto de un lado y del otro lado para hacer encuentros de los elementos e irlo ordenando en ese mismo orden, que es lo que hace el quicksort. A nadie le va a pasar eso por la mente. Lo primero que usted le va a venir a la mente es un enfoque de fuerza bruta. Esos enfoques que acabamos de explicar, uno lo dijo su compañero y otro lo dije yo. El bubble sort es lo que lo que describió su compañero. El bubble sort, ¿qué es lo que hace? Toma dos elementos adyacentes, uno al lado del otro, comparo. El que está a la izquierda es mayor que el de la derecha. Bueno, sí, lo intercambio. Entonces,
tomo el segundo, que se supone que ya es intercambio, y lo comparo con el que está al lado, siempre hacia la derecha. Si es mayor, lo intercambio, si es mayor, y así se va moviendo el elemento hasta llegar a su posición correcta. Luego vuelvo otra vez al inicio y hago el mismo proceso otra vez. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo haga con todos los números. Por eso el Bubble Sort es un algoritmo n cuadrado, porque por cada elemento que yo tengo debo de compararlo con todos los demás para ubicar la posición que le corresponde. ¿Qué hace el Selection Sort? El Selection Sort lo hace más sencillo, pero es lo mismo, sigue siendo fuerza bruta, porque el Selection Sort hace una búsqueda dentro del conjunto para ubicar el elemento más pequeño y ese elemento lo lleva al principio. Luego, con los elementos restantes, hace lo mismo, busca el más pequeño y lo pone en la posición al lado del que acaba de colocar. Luego, con el resto del conjunto, vuelve y busca el más pequeño y así entonces va colocando al inicio los elementos en el orden ascendente. También puede darse el caso contrario, que sea al revés. Busco el elemento más grande y lo coloco al final. Después busco el otro más grande y lo coloco en la posición penúltima. Luego así, antepenúltima. Y luego así sucesivamente hasta llegar a recorrer todos los elementos. Pero no estoy dejando de recorrer todos los elementos. Obligatoriamente lo estoy haciendo. Búsqueda secuencial. Yo voy uno a uno buscando un número porque los números no están ordenados. Entonces, para yo saber si el 5 existe dentro del conjunto, yo tengo que recorrer todos los elementos obligatoriamente. No puedo volarme uno. Porque puede ser que ese que me vuele sea el que realmente yo ando buscando. Entonces, todos estos algoritmos son de fuerza bruta. Esto es la búsqueda secuencial. Pseudocódigo, pero es la búsqueda secuencial. Dentro de un conjunto, yo voy buscando con un while. Si el elemento que ando buscando es diferente del que está en la posición i, entonces yo aumento i para seguir buscando. Aumento i, aumento i. Si en algún momento esta condición deja de cumplirse, es porque k es igual al elemento que está en esa posición i. Si i es menor que n, quiere decir que yo no he acabado de recorrer el conjunto, por ende, en la posición i es que está el elemento que yo ando buscando. De lo contrario, menos 1 porque no encontré el elemento. Llegué hasta el final y la k nunca apareció. Divide y vencerás. Este tipo de algoritmo se utiliza 3 pasos para solucionar. Divide el problema en subproblemas más pequeños. Resuelve cada subproblema por separado y combina la solución de cada subproblema. Les decía ahorita, a nadie se le va a ocurrir que yo pueda dividir el problema para organizar los números. Al Merge Sort y al Quick Sort se le ocurrió. Al Merge Sort dijo, si yo divido el problema en subproblemas y yo llego a un punto de división donde yo puedo resolver el problema sin la necesidad de volver a dividir, entonces yo a partir de ahí puedo luego combinar esas soluciones de esos subproblemas para resolver el problema general. ¿Qué hace el Merge Sort? Toma la mitad del conjunto y toma el conjunto, perdón, y lo divide en 2 y ordena la mitad de abajo y la mitad de arriba por separado. ¿Cómo lo hace? El Merge Sort va dividiendo el problema, hasta que llega a un punto donde le queda un elemento. Y el Merge Sort dice, cuando me queda un solo elemento, el subproblema ya está resuelto. Porque si yo tengo un conjunto de un elemento, ese conjunto ya está ordenado. Luego, ¿qué hago? Construyo la solución hacia atrás, pero en el proceso de mezclar, luego que yo dividí, yo ahora voy a mezclar las soluciones, yo tengo que garantizar que las soluciones se mezclan en el orden correcto. Y ahí es donde el Merge Sort aplica el ordenamiento. Cuando voy a mezclar, yo valido que el subconjunto 1, que está ordenado, y el subconjunto 2, que también está ordenado porque ambos son de un elemento, queden en el orden correspondiente en el nuevo conjunto de datos que estoy armando. Eso hace el Merge Sort. El Quick Sort elige un elemento del conjunto para poder ordenar
todos los elementos que son mayores que él a la derecha y los que son menores que él a la izquierda. ¿Qué hace el quicksort? Que él le busca la posición en la que debe de estar cada elemento en cada una de las particiones que hace. En cada una de las particiones, el quicksort dice, ok, este elemento que es el 5, ya yo coloqué todo lo que son menores que él. Yo tenía el 1 y el 2 que eran menores que él y tenía el 10 y el 11 que son mayores que él. Ya yo lo coloqué a la derecha el 11 y el 10 y a la izquierda coloqué el 1 y el 2. Entonces tengo el conjunto que es 1, 2, 5, 11 y 10. El 5 ya está en su posición. Después de ahí no se mueve para ningún lado absolutamente. Hago lo mismo con los dos subconjuntos. El 1 y el 2 lo tomo y lo ordeno de esa forma. El 11 y el 10 lo tomo y lo ordeno de esa forma. Y al final queda el conjunto ordenado porque cada elemento se coloca en la posición que le corresponde. Este es el merge sort. Fíjense que el merge sort busca la mitad del conjunto, aplica recursividad, llama el mismo método sobre el mismo conjunto de datos, pero con el límite inferior y el límite de la mitad, y luego el mismo subconjunto llama con el límite de la mitad y el límite superior. ¿Cuándo para? Cuando el límite superior se encuentra con el límite inferior, quiere decir que tengo un conjunto de un elemento. Entonces ahí ya yo paro la recursividad. Después que paro la recursividad, entonces viene el método de mezcla. Y el método de mezcla, lamentablemente para el merge sort, utiliza un arreglo temporal. Quiere decir que su orden de crecimiento en cuanto a espacio es n. Porque necesita espacio extra para ordenar. ¿Por qué? Porque él hace una copia exacta del arreglo tal cual está y luego sobre el arreglo original utiliza ese arreglo temporal para ir colocando los elementos dependiendo. Si yo estoy en, esta es la mitad de abajo y tengo la mitad de arriba. Entonces, ¿qué yo hago? Yo hago un recorrido del arreglo desde la mitad de abajo hasta la mitad de arriba y yo voy comparando. Si el índice de la mitad de abajo ya pasó la mitad, quiere decir que ya yo no tengo más elementos en la mitad de abajo. Por ende, sigo tomando elementos de la mitad de arriba. Si el índice ya pasó de la mitad de arriba, quiere decir que ya yo no tengo más elementos en la mitad de arriba. Por ende, me dedico a tomar elementos de la mitad de abajo. Por el contrario, si tengo límite, si tengo elementos en ambas mitades, entonces comparo a ver si es menor el de la mitad de abajo que el de la mitad de arriba y entonces tomo el de la mitad de abajo. Porque si es menor, entonces tengo que colocarlo primero. Si es mayor, entonces tengo que colocar el de la mitad de abajo primero porque es menor que el de la mitad de arriba. Entonces utilizo dos punteros. Por eso le hablaba ahorita de punteros. ¿Por qué? Porque tengo un puntero que viene avanzando desde la mitad de abajo, desde el primer elemento de la mitad de abajo hasta la mitad. Y tengo otra que va desde la mitad más 1 hasta la mitad de arriba. O sea, hasta el elemento de la mitad de arriba. Entonces, él usa los tres índices. El middle bound, que es el que está en el medio, para él tener el arreglo dividido en dos partes. Y él va tomando elementos de una y otra, dependiendo de estas condiciones. Simplemente ejemplo, porque más adelante vamos a ver algoritmos, los algoritmos de ordenamiento y vamos a ver obviamente más en detalle, incluso este mismo ejemplo corriendo ya. Los algoritmos greedy, voraz, son utilizados para resolver problemas de optimización, al igual que programación dinámica, dynamic programming. La solución a un problema encontrada mediante la ejecución de una serie de pasos donde en cada paso yo elijo la solución al subproblema presentado que se supone que es la más óptima. Y es la solución local más óptima para ese problema, de manera que se va construyendo la solución global óptima también. Ejemplos de este tipo de algoritmo: el árbol de expansión mínima, el algoritmo de Dijkstra para rutas cortas, el problema del cambio de moneda.
Cabe resaltar que los algoritmos greedy no siempre encuentran la solución más óptima, a pesar de que están supuestos a resolver problemas de optimización, pero no siempre la encuentran. El problema del cambio de la moneda. Un algoritmo greedy. ¿Qué hago? Ordeno todas las denominaciones de monedas que tengo. La pongo en orden ascendente, 5, 20, 25, 50, 100. Objetivo del problema, darle al usuario la menor cantidad de monedas posibles. ¿Qué dice greedy? Si yo tengo mi conjunto de denominaciones de monedas ordenado y yo empiezo a darle moneda desde la más alta hasta la más pequeña, se supone que en teoría yo debería darle la cantidad de monedas menor al usuario. Ejemplo, necesito que me cambien 200 pesos en moneda. No, tengo una moneda de 100. Entonces, como tengo una moneda de 100, yo puedo darte 2 monedas de 100 por esos 200 que tú tienes. Perfecto. Si me voy al ejemplo de 50, serían 4 monedas de 50. O 2 monedas de 50 y 4 de 25 podría ser. Pero la menor cantidad que me pueden dar es 2 monedas de 100. Bien, encontró la solución óptima. Tengo 45. Perfecto. ¿Le puedo dar una moneda de 100? No. ¿Le puedo dar una moneda de 50? No. ¿Le puedo dar una moneda de 25? Sí. Le doy una de 25. ¿Cuánto le quedan? 20. ¿Le puedo dar una moneda de 20? Sí. ¿Cuánto le quedan? 0. Entonces le di una moneda de 25, una moneda de 20. ¿Es la solución óptima? Sí. ¿Por qué? Porque yo pude haberle dado 2 monedas de 20 y una de 5. Pude haberle dado una moneda de 20 y 5 monedas de 5. O pude habérsela dado toda la moneda de 5. 9 monedas de 5. Entonces la mejor es 2 monedas. O la menor cantidad. Ese era 45. Ahora voy con 40. ¿Le puedo dar una moneda de 100? No. ¿Una de 50? No. ¿Una de 25? Por supuesto. Le doy una de 25. Me quedan 15. ¿Le puedo dar una moneda de 20? No. ¿Le puedo dar una moneda de 5? Sí, es la única que quedan. Tengo que darle 3 de 5. Entonces le di una de 25 y 3 de 5. ¿Es la solución óptima? Bueno, yo creo que no, porque si se le da 2 de 20 sería más eficiente. Pero Exactamente. Pero de esta forma, el algoritmo no lo va a hacer. De esta forma, como está programado este algoritmo, no lo va a hacer. Entonces, es un algoritmo greedy, pero no ofrece la solución óptima en todos los casos. Por eso es que se dice que greedy no ofrece la solución óptima en todos los casos. Este ejemplo de la moneda creo que está en internet, pero con Dynamic Programming. Lo voy a ubicar para que en la clase que viene lo veamos, para ver la diferencia entre el enfoque greedy y el enfoque Dynamic Programming. Realmente lo voy a dejar para cuando estemos viendo Dynamic Programming. No lo vamos a ver ahora, para no confundir. Más adelante, cuando estemos ya viendo Dynamic Programming, entonces vemos ese ejemplo y lo comparamos entonces con el algoritmo de ese mismo ejercicio que es de tipo greedy. Por último, tenemos la técnica de programación dinámica o Dynamic Programming. Esta técnica, al igual que divide y vencerás, el problema lo subdivide en subproblemas para poder resolver los subproblemas por separado y luego unir las soluciones. El problema con divide y vencerás es que en ocasiones él no se da cuenta que está resolviendo el mismo problema varias veces. Y ahí es donde Dynamic Programming dice, oye, espérate, vamos a hacer algo. Vamos a aplicar una técnica para poder recordar si una solución ya yo la encontré o no, porque eso me va a ahorrar tiempo a mí. Y fácilmente un algoritmo que es 2 a la n, que es exponencial, se puede volver n cuadrado. Está en una técnica divide y vencerá, pero es 2 a la n. Pero con Dynamic Programming yo lo hice n cuadrado.
¿Por qué? Porque con el Dynamic Programming yo evito recalcular las soluciones de los problemas. Entonces, ellos los dos dividen el problema en subproblemas. Lo único que divide y vencerás ve los problemas como independientes. Dynamic Programming ve los problemas como solapados, como que se solapan. Y al solaparse, él dice, ok, pero si ya yo este problema lo vi, ¿para qué yo lo voy a resolver otra vez? Para dividir y vencerá, él dice, no, es que estos son dos problemas diferentes porque son dos problemas independientes. Dynamic Programming es una técnica que para aplicarse se puede usar dos técnicas diferentes. La técnica bottom-up, donde yo inicio a resolver el problema por la entrada básica y voy construyendo la solución que voy encontrando, o top-down, donde yo divido el problema en subproblemas y lo voy resolviendo de manera independiente, pero sin repetición. Entonces en top-down normalmente yo empiezo desde la solución general a buscar la específica. En bottom-up yo voy construyendo en la medida que voy avanzando. Ejemplo de estos problemas, cuando veamos Dynamic Programming, vamos a ver el ejemplo del corte de la barra de acero. Vamos a ver la multiplicación de matrices, de cadenas de matrices. Y vamos a ver también el que acabo de decir el de la moneda. La secuencia común más larga, que tiene que ver con texto, como yo encuentro, disculpen, la secuencia común de letras más larga de un texto dentro de otro, o Fibonacci usando iteración, que es el ejemplo que tenemos acá. En Divide y Vencerás, Fibonacci me crearía este árbol. Yo tengo que calcular el quinto término de Fibonacci, pero para calcular el quinto término necesito el cuarto y el tercero. Pero para calcular el cuarto necesito el tercero y el segundo. Pero para calcular el tercero necesito el segundo y el primero. Y hasta ahí llegué, porque obviamente el segundo y el primero siempre están dados en una sucesión, en una serie de Fibonacci. ¿Qué pasa? Yo dije que tengo que calcular el quinto término y lo primero que hice fue ir a calcular el cuarto. Pero cuando calculo el cuarto, tengo que calcular el tercero. Para calcular el tercero, uso el segundo. Bueno, aquí llega hasta 0 realmente. O sea que el segundo hay que calcularlo. Tengo el 1 y el 0. Esos son los dos términos que tengo, el término 0 y el término 1. Esos son los que yo conozco. Quiere decir que para yo resolver esos dos problemas, yo no necesito de nadie, sino que yo conozco esas soluciones. Bien. Calculo el segundo término y eso me permite calcular el tercero con el 2 y el 1. Acabo de encontrar el 2. Acabo de encontrar el 3, pero para calcular el 4 necesito el 2. Y aquí vuelvo otra vez y calculo el 2 usando ¿quién? El 1 y el 0. Calculo el 2, ya tenía el 3, calculo el 4. Estaba calculando el quinto, pero para el quinto necesito el 3. Ya tengo el 4, ahora voy a calcular el 3, pero para calcular el 3 necesito calcular el 2 otra vez. Entonces, calculé el 2 aquí una vez, aquí otra vez y aquí otra vez. 3 veces tuve que calcular el Fibonacci término 2. Y 2 veces tuve que calcular el Fibonacci término 3. Entonces, ¿qué me dice Dynamic Programming? Me dice, no hay necesidad, manito, de hacer todo eso, porque si ya tú tienes las soluciones almacenadas en algún lado, pues entonces tú nomás tienes que reutilizarla. Y al reutilizarla, pues evidentemente tú te vas a ahorrar tener que calcular otra vez una misma solución. Y eso te ahorra tiempo. Miren qué sencillo. Este sería Fibonacci usando divide y vencerás. Yo digo, una función Fibonacci, me dan el número que yo tengo que calcular. Si el número es menor o igual a 1, que es cuando es 0 o cuando es 1, normalmente es el mismo. El primer término de la serie de la asociación de Fibonacci es 0 y el segundo término es 1. Entonces, para calcular el segundo término sería 0 más 1 me da 1. Para calcular el tercero sería 1 más 1 me da 2. Y así sucesivamente. Entonces, siempre calculo Fibonacci buscando el número anterior y el número anterior al anterior. Quiere decir que se va a armar este árbol basado en esta función. ¿Cuándo se detiene? Cuando llega a 1 o a 0. Acá, esto es Fibonacci
usando programación dinámica de una forma extraña, pero están usando programación dinámica. ¿Por qué? Porque me dice, yo tengo el primer término y el segundo, que es 0 y 1. Y tengo un temporal que me sirve para yo calcular el tercer término. Entonces, si el término que voy buscando es el 0, ya lo tengo. Si el término que voy buscando es el 1, ya lo tengo. Ahora, si el término que voy buscando es por encima del 2, entonces déjame empezar. A ver, ¿qué hago? Que en un temporal sumo el primero y el segundo y luego intercambio las referencias. Ahora, el que estaba de segundo se vuelve primero y el temporal que acabo de calcular se vuelve el segundo. De esta forma, yo no tengo una tabla, que es lo que realmente estila Dynamic Programming. Dynamic Programming estila que uno tenga una tabla con las soluciones ya encontradas. De esta forma, yo lo que tengo simplemente son los dos punteros a los dos números anteriores que puedo utilizar para calcular el siguiente. Pero de igual manera, este se vuelve lineal con respecto a este que es cuadrático, si no me equivoco. ¿Por qué? Simplemente porque voy usando punteros que me permiten hacer intercambio de referencia y no hay necesidad de hacer llamadas recursivas que lo que van a provocar es que se repitan soluciones ya encontradas. Este yo lo puedo mejorar simplemente agregándole una tabla que vaya guardando en un arreglo desde la posición 0 hasta la posición n cada una de los valores encontrados. Y antes de yo invocar la función, yo lo que voy a hacer es buscar en esa tabla para ver si está o no está la solución. Preguntas. Cuando tabla se refiere a arreglo o hash table, es Puede ser un exactamente arreglo convencional, puede ser en ese caso, porque aquí yo lo único que necesito es que cuando me digan que calcule el término 0, yo voy a mi tabla, a mi arreglo y busco la posición 0. Cuando es el 1, busco la posición 1. Cuando es el 2, busco la posición 2. Claro, eso es siempre y cuando yo la haya calculado, porque si no la he calculado, tengo que calcularla primero. La calculo y la almaceno. Pero ya cuando venga aquí a buscar Fibonacci 2, ya yo no voy a calcular Fibonacci 2 otra vez, sino que yo voy a ir a la tabla, a mi arreglo que tengo, y voy a buscar la posición 2 y voy a ver qué valor yo almacené ahí. Y de esa forma, obviamente, se van a almacenar todos los números de Fibonacci hasta el término n, porque yo voy a ir construyendo esa tabla en la medida en que voy avanzando. No entiendo. Gracias. A su orden. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Todo claro? Estas dos presentaciones están en la plataforma ya, se van a habilitar la semana próxima para que usted pueda tomar su parcial. El parcial la semana próxima, parcial 1, que va de estas dos presentaciones, hay un, como les dije, hay un material que tienen que leer sobre análisis de algoritmia, está aquí este capítulo, y ya la semana que viene, fíjense aquí donde están las dos presentaciones, el 15 de febrero se habilita esta semana, y el parcial, que toca cambiarle la fecha, obviamente, va a ser de esas dos presentaciones. Los parciales, no sé si lo había comentado, van a estar habilitados toda la semana y usted lo va a poder tomar en el momento que prefiera, pero dependiendo de la cantidad de preguntas, yo creo que este primer parcial es de 10 preguntas solamente, o sea que va a tener solamente 10 minutos para responder. Pero lo va a poder hacer durante toda la semana en el momento que usted prefiera, desde el lunes hasta el domingo. Profesor, ¿eso va a ser teórico? Sí, eso es teórico. Okay. Sí, todavía práctica no tenemos. Todavía práctica no tenemos. Dígame. El Dynamic Programming, ¿cuándo lo vamos a tomar más a fondo? Eso es como la semana 5 en adelante. Ok. Porque la semana que viene y la de arriba nos vamos a ver algoritmos de ordenamiento la semana que viene, y la de arriba, si no nos da tiempo para ver algoritmo de búsqueda, vamos a ver algoritmo de búsqueda la otra de arriba, y después de ahí vamos a ver brevemente otra vez fuerza bruta y greedy para ver otros problemas y ya ver código fuente en detalle. Ok. Jóvenes, ¿se pusieron presentes todos en el aula virtual? Sí. Excelente, Sí, pues señor. nada.
Nos vemos entonces el próximo miércoles. Tengo todavía pendiente habilitarle el aula virtual de laboratorio, pero yo se la habilito en esta semana y le pongo una práctica de calentamiento para la semana que viene. Ok. Bien, Profe, pues Felipe, perfecto. dígame. Yo que usted subió la clase del día 3 al aula. ¿Usted hará eso toda la semana? Sí, pero esa no es la clase del día 3, no, esa está mal, dice 3 de noviembre, esa yo no la he Ah, subido. es de noviembre. Sí, Ah, esa fecha está mal todavía. Yo la voy a subir, yo la tengo que buscar y sí, yo la subo, no hay problema. ok. Gracias, profe. A su orden. Pase buenas noches, profesor. Gracias igual, déjenme parar esta Bye. grabación.